En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas y gracias por esperar pacientemente. Vamos a empezar con un poco de retraso. Gracias por el interés también en la jornada, ¿no? Y en la construcción participar en la construcción del sector audiovisual en nuestro territorio. Esta iniciativa se enmarca dentro de una serie de encuentros que organiza la Red CAU, la Red Española de Clústeres Audiovisuales, de la que somos socios fundadores, junto con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, y que se va a llevar a cabo no solo en Canarias, sino también en otros territorios donde hay clústeres audiovisuales. El clúster se dedica, como la mayor parte de ustedes saben, a construir, desarrollar y consolidar la industria audiovisual en nuestro territorio y a mejorar la competitividad de nuestra región y de las empresas que la conforman. Esta jornada abre una ventana llena de oportunidades para poder reforzar nuevos proyectos que también impulsen el desarrollo de nuestro sector. En esta sesión, Miguel Ovejero, subdirector general de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, comentará las líneas de acción del Spain Audiovisual Hub, y María Coronado, responsable de audiovisual en la SET, hablará de las posibilidades de acceso a estos 1.712 millones de euros para nuestro sector. Tras su intervención habrá una ronda de preguntas, ¿vale?, que les animamos a que resuelvan todas las dudas que puedan tener, y cuando terminemos habrá un cóctel 2 plantas más arriba, ¿vale?, en la otra parte de las salas, un pequeño desayuno donde podamos interactuar también de forma más distendida. Con esto muchas gracias y empezamos cuando quieran. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, yo soy Miguel Ovejero, soy el subdirector general de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Transformación Digital. Y bueno, venimos a hablaros de la segunda fase del Spain Audiovisual Hub. Y por mi parte, pues bueno, voy a contextualizar un poco lo que hemos venido haciendo, tanto en la primera fase, el presente, o sea, pasado, presente y futuro de los planes sobre el sector audiovisual. En primer lugar, tengo que decir que es un verdadero placer para mí estar aquí en Tenerife, en Canarias, tierra de audiovisual, con un sector muy potente ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, lo que os quería contar es que pues, hace 4 años, creo que ya lo conocéis, pues se inició el plan de impulso para el sector audiovisual, más conocido como Spain Audiovisual Hub. Y por primera vez el Gobierno pues, considera el audiovisual como un sector estratégico, un sector que se considera pues, una herramienta de transformación, de empleo, de crecimiento, de sostenibilidad y, por supuesto, de cultura. Ese plan del Spain Audiovisual Hub implicó 13 ministerios y surgió de un diálogo extenso e intenso con el sector privado. Se identificaron las necesidades y también las fortalezas que teníamos. Y construimos sobre esas fortalezas pues, el talento y la creatividad que hay en este país, reconocidos en el mundo entero, el patrimonio histórico artístico, una industria solvente que lleva mucho tiempo haciendo productos audiovisuales de mucha calidad, un conjunto de profesionales muy bien formados, también la fortaleza de la lengua española, con más de 600 millones de hablantes en el mundo, y también un contexto de seguridad para las inversiones que es muy valorado para las empresas internacionales. Los objetivos del plan fueron aumentar la producción en España de 2021 a 2025 en un 30%, también atraer inversión a nivel mundial y aumentar la exportación de los productos audiovisuales españoles y atraer talento para construir un ecosistema que pueda competir a nivel internacional. Creo que a día de hoy podemos decir que con orgullo que estos objetivos pues se han alcanzado.
y que es un plan de éxito que merece pues, continuidad. Hay dos rasgos del Spain Audiovisual Hub que creo que están en el corazón de su éxito, en cómo se gestó, y es, por un lado, la gobernanza del Spain Audiovisual Hub, es decir, una fórmula mixta de colaboración público-público y público-privada, tanto a la hora de elaborar el plan como a la hora de implementarlo. Creo que bueno, desde el Ministerio somos muy conscientes de que desde un solo ministerio no se tiene el alcance suficiente, sino que hay que contar con los diferentes actores, comunidades autónomas, clúster, industria. O sea que el plan también es vuestro, eso que quede claro. Y luego una visión amplia del sector audiovisual, que tiene en cuenta no solo pues, los largometrajes en cine, estrenados en salas, sino las series, la animación, los efectos visuales, los videojuegos, los eSports, las realidades extendidas. Es decir, es un plan que acoge y apoya toda la cadena de valor. Hay dos pilares muy potentes que le dan solidez al plan y que también están incluidos. Por un lado es la seguridad jurídica de la normativa audiovisual, y a este respecto cabe destacar la aprobación de la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual, que traspuso la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esa norma equilibraba las reglas de juego para todos los prestadores. También en el ámbito de la producción audiovisual, por primera vez se incluyeron a los prestadores establecidos fuera de la Unión Europea, se establecieron obligaciones de inversión. Eso ha supuesto un incremento de la inversión pues muy considerable, ¿no? Los Netflix, los HBO, los Disney, por primera vez tenían la obligación de invertir en España. Y luego se establecieron también obligaciones, por ejemplo, pues para el desarrollo de las lenguas cooficiales o también de las producciones dirigidas o creadas por mujeres. Un poco la lógica que tiene esta norma en esas obligaciones es bueno, pues que, digamos, que persigue los fines públicos, pero con flexibilidad para que digamos, se respete la libertad editorial y de empresa de los prestadores audiovisuales. Eso hace que sea una norma pues, muy apreciada por todos los prestadores. Otro elemento es el sistema atractivo de incentivos a la producción audiovisual, que creo que en esta tierra lo conocéis muy bien y sus potencialidades. En el marco del Spain Audiovisual Hub también se incrementaron los porcentajes relativos a la deducción fiscal. Y bueno, pues ya conocéis el régimen general, ¿no? de incentivos, ¿no? de la deducción fiscal en el conjunto del territorio de un 30% sobre el primer millón y un 25% sobre los gastos adicionales. Se aumentaron los límites del incentivo de 20 millones de euros por producción en el caso de largometrajes y 10 millones de euros por episodio. Y pues, en algunas comunidades autónomas, como bien sabéis, como las Islas Canarias, pues, debido a vuestro régimen especial, esos porcentajes y esas deducciones se incrementan, ¿no? al 54% en el primer millón y el 45% por los adicionales, con límites de 36 millones por producción y 18 millones por episodio de serie de televisión. También hay otros territorios, pues, como Navarra o País Vasco, que tienen sus incentivos propios. En cuanto al plan, que ya os he dicho que se inicia en 2021 y que integra pues, medidas legislativas, que ya os he comentado, mejoras en la obtención de visados para trabajadores extranjeros. Ahí se colaboró con el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, aumento de las líneas de ayudas y subvenciones. Ha habido un incremento muy importante pues, tanto de las ayudas del ICA, por ejemplo, como de la inversión que hacen el conjunto de prestadores. Sacaba el dato el otro día de más de 550 millones de euros es la obligación de financiación de obra audiovisual europea, como de los incentivos que se han ido también incrementando. Desde el Ministerio gestionamos además 100 millones procedentes de fondos europeos y los destinamos en colaboración con diferentes instituciones pues, a consolidar la industria audiovisual, a atraer inversiones y a internacionalizar.
Voy a dar algunas pinceladas de lo que se ha hecho para pasar a lo que está por venir. Los puntos en común, yo creo que son, por los que apostamos, son la innovación dentro de la producción audiovisual, también las infraestructuras, muy relacionadas con la innovación, y la internacionalización. Por ello colaboramos por ejemplo, con CEDETI para los proyectos de desarrollo de pymes de I+D+I. Se estableció una línea de 30 millones de euros para tecnologías innovadoras en el ámbito audiovisual y de los videojuegos, de los que se beneficiaron 88 pymes para el desarrollo de nuevos equipos, automatización de los procesos de producción, desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial para la producción audiovisual y la creación de videojuegos. También con RTV Play hubo una colaboración, se destinaron 20 millones de euros para el desarrollo tecnológico de la plataforma de RTV Play. Ahí pues, se modernizó esa plataforma, se utilizaron metadatos, búsqueda semántica, traducción automática, subtitulado de programas, el motor de recomendación también se cambió. Luego también se sacó una convocatoria desde el propio Ministerio de 3,8 millones para proyectos de contenidos inmersivos, metaverso y web 3.0, pues con los humanos digitales conversacionales, el desarrollo de plataformas RV para juegos de mesa, entorno virtual para niños diagnosticados de cáncer. O sea, se hizo una serie se apoyaron una serie de proyectos muy innovadores. También en cuanto a las infraestructuras, hubo una línea de ayudas también muy relevante gestionada por Red.es de 25 millones de euros para las infraestructuras locales. Por ejemplo, se destinaron 8 millones para el campus de videojuego Madrid In-Game, ¿no? Con el Ayuntamiento de Madrid, o 5,5 millones en el Hub Audiovisual y Digital del Ayuntamiento de Murcia, que se ha inaugurado recientemente. O 3,8 millones para el proyecto digital CREA Gran Canaria, con ese estudio, ¿no? La creación de ese estudio virtual de realidad extendida, o el Coruña Estudio Inmersivo, ¿no? Con 5,5 millones. Esos son algunos de los proyectos que se financiaron desde esta línea. Luego, con el ICEX también apostamos por la internacionalización del sector audiovisual. Se reforzó la presencia de España pues en las ferias, en los congresos, en las jornadas, divulgando el Spain Audiovisual Hub, captando inversiones. También se establecieron campañas de comunicación en diversos sectores para atraer ese tipo de inversiones. Luego con la Spain Film Commission también se ha colaborado con 5 millones de euros. Pues se ha creado una red social, la Spain Film Talent Network, se ha fortalecido la red territorial de la Spain Film Commission, se ha actualizado la oferta informativa y luego también se ha potenciado la imagen de España como destino internacional con Shooting in Spain. Y luego, pues hace poco, recientemente, la Spain Film Commission ha sido galardonada en Cannes con el premio a la mejor Spain Film Commission. Y uno de los proyectos que teníamos, que es el de los assets digitales, ¿no? con San Lorenzo del Escorial, para producir, eso ha sido también galardonado como Virtual Production Innovation Award en Cannes, que es un proyecto que tiene mucho recorrido, ¿vale? Mezcla patrimonio nacional con producción virtual y vamos a ver cómo se puede continuar porque tiene mucho recorrido. Tenemos un portal, el Spain Audiovisual Hub, donde tenemos toda la información, hemos recabado toda la información, ha traído en los 3 primeros años más de 1,5 millones de visitas. Y además, anualmente publicamos un informe que es un referente en el sector audiovisual y cuya tercera edición pues, se publicará en este mes de junio, a mediados de junio. Entonces, ya estando en 2025, a mediados ya de 2025, pues cabe preguntarse pues qué objetivos, qué resultados hemos tenido con este plan y qué es el siguiente paso que vamos a hacer. Si vamos a las estadísticas, por ejemplo, en largometrajes, pues ha habido un incremento, ¿no? de 2020 a 2024 de un 66% de los largometrajes, ¿vale? Que han pasado de 222 a 376, según datos del ICA. O
Somos el segundo país de Europa, según el Observatorio Europeo Audiovisual, en producir largometrajes. También, en cuanto a la brecha de género, pues ha habido un incremento de las mujeres directoras y creadoras. Hay un 29%, un 29,8% de los largometrajes de producción española ha sido dirigido en 2024 o codirigido por una mujer, y en el 46% de los largometrajes hubo participación de mujeres en la dirección o en el guión. Es decir, esto es un ámbito en el que se está mejorando y todavía quedan pasos por hacer. En cuanto a las series, también España pues, se reconocida como un país donde las series tienen mucho éxito. Ocupamos la cuarta posición en la producción de series y de películas series para televisión, y España es el país de la Unión Europea donde más invierten los streamers globales, los Netflix, los HBO y los Disney, y en buena parte en estas series. Algunas de las series, pues la mítica Casa de Papel, pero Berlín, por ejemplo, son series que están en el top mundial de visualizaciones. En el sector de la animación también pues ha habido un incremento desde 2020 a 2023, que es el último dato, un incremento del 5%. El 70% del negocio de la animación es exportable, viene de la exportación. En videojuegos pues también ha habido un incremento muy elevado. Según el libro blanco DEP de producción de videojuegos en España, en 2023 la facturación era de 1.425 millones, y de 2020 a 2023 pues ha pasado de 1.105 a esos 1.425, lo que es un 29% de incremento de producción de videojuegos. También en empleo, si vamos a la EPA, pues se ha incrementado mucho. De 2020 a 2025 casi se ha duplicado el empleo en audiovisual. Y luego, según los datos de Profil, en cuanto a la atracción de rodajes en España y en todos los territorios, pues desde 2021 a 2024 se han atraído 900 millones de euros. Ya sabéis que Profil representa a los productores internacionales que hacen los servicios internacionales, y es un 225 millones de media. Entonces, bueno, creemos que es un plan de éxito, es un plan que se basa en esas fortalezas del audiovisual español, que ha apostado por la innovación, ha apostado por la creación de infraestructuras locales y tecnológicas punteras, y también por la internacionalización del sector. En la actualidad, pues lo que estamos haciendo es pensar el futuro. Vamos a seguir colaborando con las entidades con las que lo hemos hecho, con ENISA, con CREA-SGR, con CEDETI, con ICEX, con la Spielfilm Commission, en la lógica de que es la gobernanza del audiovisual lo que funciona y lo que es más efectivo. Y sobre todo en esta segunda fase, pues no hay que dejar de destacar los 1.712 millones, la joya de la corona, ¿no?, de esta segunda fase, que va a ser gestionada por la Sociedad Española de Transformación Tecnológica. Aquí, bueno, simplemente apuntar, lo va a contar María Coronado mucho mejor que yo, que en esta segunda fase pues hay que tener en cuenta que, bueno, que no son subvenciones a fondo perdido, eso para empezar, para que quede claro, sino herramientas financieras. Buscan la consolidación del sector, una mayor resiliencia, una capacidad de operación. Yo creo que hay una continuidad muy clara entre esa primera fase del hub audiovisual, ¿no?, con esa apuesta por la innovación, por la internacionalización, por la resiliencia del sector. Y esta segunda fase, ¿no?, con la SET, ¿no?, en la gestión de estos fondos. Y bueno, el ticket mínimo
que pues son 500.000 euros, son proyectos importantes con 3 vías de financiación, ya sea los préstamos, la entrada en equity o la entrada en fondos de audiovisual. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad, ese es mi mensaje. Ahora María explicará los detalles, pero creo que es una oportunidad única que tenemos. Creo que el audiovisual español nos ha dado muchas alegrías y esperemos que nos siga dando muchas alegrías. Así que, bueno, pues digamos que el horizonte, aunque hay incertidumbres, pero creo que puede ser muy positivo para el sector audiovisual. Además, está siendo reconocido, por ejemplo, en Cannes, ¿no? Pues ha sido el país invitado, en Cannes en 2024, y en la Berlinale también ha sido en el European Film Market en febrero, así que el audiovisual español está de moda, es the place to be, y bueno, queremos que siga siendo así y estamos abiertos a que lo hagamos entre todos, como ya lo hicimos en la primera fase, pues en esta segunda fase. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Creo que no está... Escucha, ahora, vale. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias al Clúster Audiovisual de Canarias por organizar esta jornada en colaboración RedCao, y en especial gracias a Genoveva por toda la logística y la eficiencia en la preparación. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada, como llevándolo a un símil de lenguaje audiovisual, como a esta segunda fase me gusta llamarlo. Y espero que la información que os voy a dar os la voy a comunicar así a bastante alto nivel. Si bien posteriormente hay algunas reuniones preparadas y más allá de lo que esté organizado hoy, la SED está a vuestra disposición, con lo cual en cualquier momento me podéis contactar, cerramos reuniones, que es mi día a día básicamente en los últimos meses desde que me incorporé al proyecto de SED. ¿Quién es la SED? Es la Sociedad Española de Transformación Tecnológica. Es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transición Digital y de la Función Pública. Es una empresa de nueva constitución como tal, porque se constituye en julio del 2024, no hace ni un año. Con lo cual, el reto que afrontamos es doble. Por un lado es la dinamización de los fondos y además poner en marcha toda una empresa pública con lo que ello supone. Entonces, esto es un poco porque va a haber momentos que me vais a hacer preguntas, que luego se va a abrir la ronda. No siempre voy a poder daros la contestación que vais a querer, porque hay cosas que todavía estamos en fase de nosotros mismos saber cómo se van a implementar. Desde SED manejamos 3 fondos, se constituye con el mandato de gestionar 3 fondos. Uno es el parte de los chips, que va dirigido a operaciones de semiconductores y microelectrónica. Otro es el NextTech, que son desarrollos tecnológicos disruptivos transversales a cualquier industria, como puede ser la sanidad, la educación, defensa, etcétera, etcétera. Y luego está el audiovisual. El audiovisual viene, el contexto de todos los fondos, como sabéis, tenemos la pandemia y posteriormente se activa desde la Comisión Europea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para, digamos, como medidas para paliar la crisis, ¿no?, que había producido el COVID. Y España tuvo el acierto de gestionar un Next Gen dirigido exclusivamente a la industria audiovisual, que si estoy bien informada, creo que somos el único país de la Unión Europea que tenemos un Next Gen de audiovisual. De todos los documentos que tenemos, sí me gusta leer con literalidad un par de párrafos porque creo que son muy descriptivos de lo que nos proponemos, ¿no? Y dicen:
Uno de los principales objetivos del fondo es fortalecer el ecosistema audiovisual en España, especialmente en el ámbito de las tecnologías digitales. Este punto es clave, como posteriormente os profundizaré. El fondo busca proporcionar el capital necesario para que las empresas del sector puedan escalar, desarrollar sus productos y servicios y competir en el mercado global. Podrán obtener financiación de SET las entidades que refuercen la cadena de valor, es decir, va dirigida a toda la cadena de valor de la industria audiovisual, potenciando la innovación, la digitalización en alguno de los ámbitos de actuación, como por ejemplo películas, series de ficción, entretenimiento, animación, cine, cine publicitario, documentales, cultura digital, contenidos multimedia interactivos como videojuegos, eSport, experiencias inmersivas, IA, efectos visuales, postproducción, streaming, metaverso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va dirigido a lo que yo ya no llamo industria ni ecosistema audiovisual, sino universo audiovisual, porque va mucho más allá de la cadena tradicional de valor que igual entendemos, ¿no?, como producción, distribución, exhibición. Es decir, todo ese mundo también nativo, digital de la industria puede entrar aquí, pues como los videojuegos, los eSports, negocios, proyectos, empresas que hay también que desarrollan, por ejemplo, sistemas de monetización relacionados con la publicidad y el streaming. Es decir, cualquier negocio que tenga una tangencialidad con la industria audiovisual, con ese ecosistema audiovisual, es susceptible de poder aplicar y beneficiarse de estos planes. El importe, la cifra es 1.712 millones lo que manejamos, si bien se dividen en dos áreas. Para ese universo audiovisual son 1.500 millones, que es muchísimo, y los 212 millones tienen que ver con el PERTE de las lenguas con el PERTE de las lenguas y todas las lenguas cooficiales. Es decir, que va dirigido a proyectos que no tienen por qué tener el componente audiovisual, pero sí tienen que tener el componente de alguna de las lenguas cooficiales, incluida el español, y va más dirigido a proyectos de industrias culturales en general. Insisto, no tanto esa parte de audiovisual, pues por ejemplo un proyecto de podcast entraría ahí. Simplemente es para que remarco estas diferencias, porque a veces hay proyectos que no podrían entrar por la parte audiovisual, pero si cumplen con toda la parte de digitalización, etcétera, etcétera, sí pueden por la otra. Tenemos tres herramientas para dinamizar estos fondos. La primera va dirigida a vehículos de inversión, que es una novedad para la industria audiovisual, porque hasta donde yo sé y hasta ahora fondos especializados en la industria audiovisual apenas hay, y digo apenas no ya en España, sino a nivel también europeo. No tienen por qué ser solamente fondos, pueden ser otros vehículos como una SIC, una sociedad de inversión colectiva cerrada o otras figuras, pero tienen que estar reguladas por la CNMV o por la ESMA si son fuera de España. Y podemos entrar en la parte de equity, en fondos de equity, pero no de deuda. Y esto es importante porque se nos han acercado muchas iniciativas que iban más dirigidas por la parte de deuda, por la lógica de la necesidad de la industria, pero solamente podemos entrar en fondos de equity. La aportación mínima de SET es del 49%, sobre un capital que se quiera levantar el 51%, tiene que venir vía inversión privada. Y cuando hablo de máximos de SET, estamos hablando siempre de máximos de titularidad pública. Si entrará, por ejemplo, algún organismo público que puede ser estatal, autonómico o europeo, con un 20%, por ejemplo, el ticket de SET se reduciría a un máximo del 29%. El periodo máximo son 15 años en el que se puede estar en el fondo, si bien lo normal suelen ser 10, ¿no? 5 de inversión y 5 de desinversión. Y vamos a ir siempre en pari passu con la parte privada. El lead investor es el privado, nosotros no vamos a marcar esa estrategia, pero sí la vamos a copiar.
Y luego tienen que tener la característica, que yo creo que esto es muy positivo, que tienen que ser vehículos, tienen que ser fondos con una estrategia para la industria audiovisual. No vale un fondo generalista, por ejemplo, de pymes o de cualquier ámbito que puntualmente vea una oportunidad para entrar en una empresa o 2 empresas del audiovisual. Tiene que ser no tiene por qué ser solamente para la parte, digamos, de contenidos audiovisuales, pueden ser fondos especializados en videojuegos, que también se están moviendo, o en otras áreas, pero sí para ese universo o para la parte más tecnológica, etcétera, etcétera, pero en ese contexto del audiovisual. En el caso de que fueran fondos europeos, aparte de esa estrategia de audiovisual, tienen que tener la estrategia para el territorio español, lo que llamamos interés español. Y bueno, aquí si hay alguien que está interesado, luego posteriormente lo podemos ver porque digamos que por cada euro que invierte SET tienen la obligación de 1 euro adicional invertirlo en empresas españolas. Este sería el primer vehículo que, como decía, es muy novedoso. Confío en que de aquí a un año haya bastantes iniciativas que puedan fondearse, porque además es un tipo de instrumento que va a perdurar en el año. Luego os diré los deadlines que tenemos desde SET para poder invertir estos fondos, bueno, en todos los instrumentos que tenemos, pero realmente el dinero que podamos canalizar a través de fondos es un dinero que se va a quedar en la industria para los próximos años, con lo cual os vais a poder beneficiar durante un periodo de tiempo mucho más largo. Las otras 2 iniciativas van, o mejor dicho, los otros 2 instrumentos van dirigidos a empresas. El primero de ellos va dirigido al capital o cuasi capital. Y es también una novedad, porque hasta donde yo sé, hasta ahora, instrumentos dirigidos al capital de las empresas, así, per se, no existen. Y al final lo que se pretende es fortalecer el tejido empresarial. Insisto mucho en la parte de empresarial más que del proyecto, porque de hecho una de mis frases es cuando acudís a hacerme preguntas es: piensa en tu estrategia empresarial, no pienses tanto en tu proyecto, porque es una oportunidad de que cojáis ese músculo financiero, de que seáis más fuertes, de que podáis diversificar. Esto depende la empresa, la tipología de empresa y en el ámbito en el que se mueva y cuál sea la estrategia, ¿no? Que podáis crecer, que podáis tener una capacidad de negociación mayor a la hora de ir a vender los contenidos y poder mantener la IP, que esto es un reto muy, muy importante dentro de la industria. Entonces, bueno, cuanto más fuertes sois financieramente, mayor capacidad de negociación vais a tener. También la posibilidad de invertir en desarrollos, ¿no? O sea, un poco por lo que la información que siempre me habéis transmitido, los eslabones más débiles o con más necesidad sería la parte de los desarrollos, poder invertir en IPs, adquirir libros, derechos sobre libros para explotarlos posteriormente, desarrollar con tranquilidad los guiones, o luego la parte final de la cadena, es decir, la distribución, que los proyectos viajen, se puedan vender, porque es cierto que, como decía Miguel, ha crecido muchísimo la capacidad productiva, pero creo que todavía hay un reto en la parte de distribución de los agentes de ventas, la distribución no solamente nacional, sino la internacional, y ahí, pues bueno, digamos que lo que decía, cuanto más capitalizadas estéis las empresas, más fuertes vais a ser en el mercado. Aquí sobre una ronda de ampliación o una joint venture, una NewCo, puede entrar hasta un máximo del 49%. El 51% tiene que venir vía inversión privada. Ante la pregunta que me soléis hacer la mayoría de, oye, ¿y los socios pueden ser parte de ese 51% privado? La respuesta es sí, pero siempre tiene que haber un inversor privado independiente real, quien va a fijar valoración y precio. Y esto es muy importante porque es además con quien vamos a hacer par y paso. Y tenemos que hacer par y paso con alguien que opere en condiciones de mercado. Y esto es muy importante porque estos fondos, estos 3 instrumentos, no tienen el componente de ayudas de Estado.
Entonces, siempre ante la comisión vamos a tener que justificar que estamos yendo en pari passu con ese operador privado. Y además, en general, pues también nos vamos a apoyar en la due diligence que haga, independientemente de que luego haya que pedir otro tipo de valoraciones. Y el segundo instrumento dirigido a empresas es el de deuda, préstamos, y sobre unas necesidades X que tenga una empresa, se puede entrar hasta un máximo del 70%. El 30% tiene que venir vía privado, que lo normal es que venga pues vía banca privada o bueno, algún otro contrato con algún contrato de préstamo de algún inversor privado, pero que opere en condiciones de mercado. Y vamos a igualar el plazo, la estructura de garantías y las condiciones económicas al privado que actúa, insisto, en condiciones de mercado por ese factor de que no son ayudas de Estado. Si bien el plazo máximo son 10 años, incluyendo 3 de carencia. Es decir, si vuestro banco privado os lo va a dar a 6 años, incluyendo 1 de carencia, lo vamos a machear. La parte del ticket de SET irá a 6 años, incluyendo 1 de carencia. Si el privado os lo da a 12 años, nos vamos a quedar en 10 años porque es el límite que nos marcan. Algunas ventajas, pues la deuda con la administración pública no computa en CIRBE, pero yo que vengo de banca privada me dejaron muy claro cuando llegué que oye, esto es deuda con la administración pública, que luego de cara a una renegociación, a temas de quitas, no es viable. Entonces, bueno, yo creo que para aquellas empresas que realmente tenga sentido la parte de deuda por las necesidades que tengáis es una oportunidad, si bien creo que es mucho más innovador la herramienta del capital. Algunos denominadores comunes y transversales a las 3 herramientas, ¿vale? Tanto a la de vehículos, capital y préstamos. Como decía, y muy importante, el máximo de titularidad de SET es máximo de titularidad pública, también en la parte de deuda. Y el hito más importante, 31 de agosto del 2026. Para mí este hito, vamos, tengo sueño todas las noches. Todos los fondos que no hayamos colocado a esa fecha se devuelven a Europa. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos una ventana de oportunidad única y esta fecha no es algo de SET, o sea, no es algo que nos hayan impuesto a SET o al Fondo Audiovisual, sino que es general a todos los fondos europeos que tienen este origen del PRTR. Entonces, como decía, tenemos una ventana de oportunidad única que tenemos que aprovechar. Cuando hablamos de esa fecha, significan operaciones comprometidas, es decir, firmadas en notaría. No vale una sanción del comité de riesgos, etcétera, etcétera. Esto significa que, teniendo en cuenta el timing, los timings más o menos que manejamos, que ahora os lo voy a decir, y esto no es una fecha oficial, es más que nada un dato de tipo práctico. Yo estimo que todas las operaciones que no hayan entrado como tarde en el a finales del primer trimestre del año que viene, el 2026, va a ser muy difícil que salgan. ¿Por qué? Desde que vosotros aplicáis, y luego ya voy a entrar en ese detalle de cómo hay que aplicar, y la operación tiene consistencia, tiene madurez, es decir, no tiene por qué estar cerrada la parte privada todavía en el momento de aplicar, pero sí tiene que ser realista que lo vais a conseguir, es decir, una operación que entra, lo que decía, con cierta madurez, cierta consistencia, la coge el equipo de análisis y para un importe, o sea, el importe de SET, el ticket de SET inferior a 10 millones de euros, mínimo 3 meses. ¿Vale? Desde que aplicáis hasta que, digamos, estuviéramos yendo a notaría. Para tickets donde la cuantía de SET es superior a 10 millones de euros, nos podemos ir perfectamente a 5 meses. Porque tienen la aprobación final para operaciones superiores a 10 millones se tiene que aprobar en Consejo de Ministros. Entonces, teniendo en cuenta este timing, por eso insisto en que maduréis cuanto antes vuestros proyectos y, dentro de lo posible, pues aplicar cuanto antes porque y además preveemos, sobre todo después del verano, que habrá muchas solicitudes y se creará un poquito de efecto embudo.
Otro de los… de las particularidades, otra de la particularidad de estos fondos es esa colaboración público-privada, que yo creo que es también muy positivo, porque lo que intentamos es que esto suponga un cambio para la industria en todo su conjunto. Sé que hay veces que se hace un poco difícil la parte de tener que movilizar al inversor privado, sobre todo por la parte de capital, pues porque igual muchas empresas no tienen el hábito. Pero también es una muy buena oportunidad. Es una muy buena oportunidad y creo que al final ir a la parte privada diciendo, oye, si se cumplen una serie de características, evidentemente tiene que pasar todos los procesos de análisis, sanciones, etcétera, etcétera, pero está la voluntad de estos fondos de apoyar bajo estas características, pues, como decía, es una ventana de oportunidad única. El mínimo es €500.000. Por debajo de €500.000 no hacemos operaciones. Y esto va en porcentaje, es decir, por la parte de capital estamos hablando que cifras redondas tiene que haber unas necesidades mínimas de €1.000.000, por la parte de la deuda pues más o menos 700, 800.000 euros. Es cierto que el segmento micro queda fuera, teniendo en cuenta este ticket mínimo, pero realmente no sería viable ahora mismo meternos en operaciones inferiores. Básicamente por los tiempos que manejamos. Como decía, el componente digital es clave. De hecho, cuando apliquéis hay una serie de formularios que tenéis que rellenar y uno de ellos es el certificado digital. Tienen que tener un componente digital de mucha predominancia vuestros proyectos y vuestras empresas. Si bien desde la industria audiovisual creo que es muy justificable en general, porque al final, más o menos desde cualquier ángulo, desde cualquier eslabón de esa cadena de valor, pues al final se rueda en formato digital. Como yo digo, al final las películas o los videojuegos son ceros y unos. Entonces, como que estaría bastante justificado. Si bien, por ir a un ejemplo que me preguntaban, ¿no? ¿Una escuela de animación podría optar? Sí, porque la parte formativa también se incluye. Una escuela de animación sí podría, pero, por ejemplo, una escuela de danza quedaría fuera del ámbito. También hay que cumplir con los mínimos estándares de DNSH, de sostenibilidad, porque son fondos europeos y son mínimos estándares que se requieren desde la Unión Europea. En un principio, para aplicar con rellenar el autodeclarativo que hay, el anexo que tenemos en la página web es suficiente, si bien posteriormente se os va a solicitar un informe de validación por alguna de las personas o de las empresas que se anuncian a través de la ENAC. Y lo que decía, o sea, insistir mucho en ese timing, en esa, que es lo que más nos apremia a todos. Por eso también este tour por clústeres a nivel nacional que estamos haciendo y hemos elegido específicamente hacerlo a través de los clústeres por la aproximación industrial que tienen al sector y que es clave ese componente industrial para nosotros, ¿no? Porque no es tanto la parte de cultura propiamente dicho, sino como de industria. ¿Quién puede aplicar? Pues cualquier empresa del tejido nacional, y también va dirigido a empresas extranjeras que quieran establecerse en España, es decir, que vean al país como un lugar para establecer sus negocios con una estrategia a medio y largo plazo. Y esto es clave, porque no es tanto de entrar en el capital o financiar a una empresa extranjera que viene para rodar una película y se va, sino que tiene que tener una estrategia de medio y largo plazo al final para crear riqueza nacional. Y en ese sentido se les va a ayudar a, mientras esté viva la inversión de SET o la financiación de SET, tienen que permanecer en territorio nacional. Entonces es una muy buena oportunidad, pero tienen que realmente venir con esa idea de permanencia. El funcionamiento, ¿cómo se aplica? Pues esa es la parte más sencilla, diría yo. A través de la página web hay un recorrido, si eres un vehículo de inversión, un fondo, o si eres empresa. Entonces, se aplica, hay un formulario que hay que rellenar, hay que adjuntar principalmente en un inicio el plan de negocio que tenga la empresa en cuestión.
Eso no, en el caso audiovisual me llegan a mí las solicitudes, yo preparo un pequeño informe para el comité de dirección de SET, donde se evalúa a muy alto nivel los criterios de elegibilidad, si cumple, y entonces si cumple, el expediente pasa ya al equipo de análisis. Como digo yo, hasta aquí es la parte más fácil, más amable. A partir de aquí, pues entran en juego un analista financiero, un analista legal, y si son proyectos tecnológicamente complejos, pues con temas de IA, etcétera, etcétera, tenemos especialistas en IA, ingenieros, etcétera, etcétera, que también lo analizan desde esa perspectiva técnica, y ahí ya pues empezarán a solicitar toda la información jurídica, económica, proyecciones, bueno, el proceso habitual. Y entonces a partir de ahí pasa por una vez que la propuesta ya está madura para ir al comité de evaluación. El comité de evaluación está compuesto por 5 miembros que son independientes, quienes recomiendan positiva o negativamente la operación. No pueden aprobar o desestimar, pero sí la recomiendan o lo que decía, positiva o negativamente. Y una vez que tiene esa recomendación pasa por el Consejo de SET. Si el Consejo de SET la aprueba y es por un importe inferior a 10 millones, como decía antes, entonces ya pues, se pasa todo el proceso de formalización y cierre, ir a notaría y buenas noticias. En el caso de que lo apruebe SET y el importe sea superior a 10 millones, lo que decía, tiene que ir a Consejo de Ministros, lo cual supone bueno, pues más burocracia, informes y tiempo. Algunas consideraciones. Lo que decía, es muy importante y para cierta, o sea, sobre todo como para la parte más tradicional de la producción de contenidos, el pensar en el plan de empresa, no tanto en el proyecto, porque es muchas veces venís y me decís, oye, tengo este proyecto, ¿me puedes hacer el descuento? Y entonces no es tanto, o sea, no es que no podamos financiar una película o una serie, sino que es pan para hoy, hambre para mañana, porque tenemos un año operativo, como quien dice, y ahora mismo ya hay otros agentes en el mercado que dan ese servicio. Sin embargo, la posibilidad de financiaros más a largo plazo o de capitalizaros realmente es una oportunidad única y vais a aprovechar en los próximos años estos instrumentos. Entonces, es muy importante ese plan de negocio de crecimiento que tengáis. Y lo que insisto, esos retos, los tiempos ajustados, levantar la parte privada. Nosotros tenemos también un departamento de scouting que está trabajando por identificar inversores privados para cualquiera de los fondos que manejamos desde SET, para en un momento dado poder ofreceros, decir, mira, pues desde SET tenemos estas herramientas y también tenemos un pool de inversores que pueden estar interesados en invertir en vuestro proyecto, pero va lento. O sea, es decir, esto no es algo que ahora mismo pueda ofreceros, igual en unos meses sí, lo que pasa que el tiempo apremia. Entonces, realmente tenéis que moveros por vuestra cuenta en este sentido. Y luego lo que decía, o sea, esa cadena, o sea, estas herramientas que van dirigidas a toda esa cadena de valor del universo de la industria audiovisual. Y en ese sentido siempre me piden que lo ilustre con algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ejemplos de fondos, pues hay fondos que tienen una estrategia más dirigida a proyectos, entrando en el equity, otros que van dirigidos directamente a equity de las empresas, otros que tienen un foco en atraer rodajes extranjeros a España y convertir esas producciones en coproducciones nacionales, otros que están relacionados más con proyectos más de tipo independiente, otros más de mainstream. Ahí hay mucha diversificación. Luego también hay empresas, ¿no? O sea, que tienen su estrategia es la compra y desarrollo de IPs,
muchas veces relacionado con el mundo de la animación. El mundo de la animación, y lo resalto aquí porque creo que es un área muy potente en Canarias, diría que es las empresas de animación las que mejor están entendiendo lo que pretendemos con estos instrumentos. Igual porque su manera de financiarse o la manera de explotar los contenidos con todas las licencias, ¿no?, de merchandising, de textil, de jugueteras, etcétera, etcétera, viajan mucho más y tienen más esa necesidad igual de capital en un inicio para que los proyectos puedan dimensionarse, crecer y posteriormente puedan explotarse mejor. Desarrollos tecnológicos relacionados con la distribución de contenidos y que decía sistemas de monetización, la parte de internacionalización creo que es elemental, todo el tema de IA. Todo cuanto más, digamos, tecnológicamente disruptivo, además teniendo en cuenta del ministerio del que depende SET, pues son proyectos que valoramos muy positivamente. En la parte de platos podemos entrar en toda la parte de acondicionamiento tecnológico, digital, etcétera, etcétera, si bien tenemos la línea roja de que no podemos entrar en la parte, por ejemplo, que se quisiera comprar terrenos o la parte de construcción puramente de ladrillo. Como mencionaba antes, los eSports, los videojuegos, la realidad aumentada, empresas relacionadas con el streaming, con los canales FAST. Y también en cines, por ejemplo, se nos han acercado para todo el tema del cambio de digitalización de las salas, porque los equipos se van quedando obsoletos, es necesario cambiarlos y ahí podemos entrar. No podríamos entrar, por ejemplo, en una reforma que tuviera que ver pues, con un patio de butacas. Y está habiendo también empresas, digamos, de contenidos relacionados con las marcas. Ahí creo que eso en el futuro se va a abrir también como una línea de producción. O sea, ya existe, pero creo que cada vez más la simbiosis entre marcas, producción, contenidos va a crecer y también hay una oportunidad. Entonces, bueno, muy a alto nivel. Esto es SET, este es el gran reto que tenemos, insistir en esa ventana de oportunidad única, que si bien a veces son unos instrumentos que no son muy flexibles porque vienen bastante encorsetados, pero creo que nos tenemos que adaptar e intentar que os aprovechéis de la mejor manera posible, porque bueno, luego se devolverán a Europa y no sabemos si va a haber otras líneas o no, y ahora mismo es lo que tenemos para ofreceros. Entonces, bueno, a partir de aquí yo creo que lo mejor es abrir el micrófono por si hubiera preguntas y establecer un diálogo en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, María. Mi compañera Melanie tiene un micro por allí detrás. No sé si hay alguna pregunta, a pesar de la específica presentación que han hecho por allí detrás. Hola, buenos días. Ante todo, muchas gracias por la presentación y por veniros aquí a Tenerife a explicarnos en qué consiste SET y los fondos para la industria audiovisual. Bueno, como miembro del clúster de Digitalis Canariensis, me gustaría saber en la parte de fondos destinados a empresas, si es posible que esto se canalice a través de AIS, si son compatibles con la entrada en la I pequeña de fondos de inversores externos y si permitís la amortización anticipada de vía préstamo. ¿Y si, perdona? La amortización anticipada, entiendo que sí, como si fuera un préstamo. Vale, a ver, no sé si he entendido… Que si se puede constituir como figura jurídica a través de una AIE. Pero, a ver, es decir, la parte de vehículos, de fondos… Había tres, ¿no? Uno para empresas, o sea, fondos, sí, equity y préstamos. Pero me preguntas por la parte de fondos. La parte de préstamos. Ah, la parte de préstamos. Sí, la parte de préstamos. Es decir, ahí no, en principio no hay una limitación de tipo jurídica. Si bien lo que decía, no está esto concebido para hacer un descuento de un proyecto. No me refiero, no sería una AIE tecnológica. Vale. Me refiero precisamente para el I+D+I, porque eso en nuestro caso sería un tema de innovación, 100% digital,
pero también existen muchos incentivos para los I+D+I. Sí. Entonces, una forma de amortizar un posible préstamo, si se permite la amortización anticipada, es vía esos fondos. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Gracias. En principio, por la parte de lo que decía de figura jurídica, no sería un problema. Y luego ya ahí tendría que entrar el equipo de análisis y ver si, es decir, la parte, porque entiendo que igual lo que estás indicando es decir, pues que haya un sistema de amortización francés y si puntualmente hay ingresos de fondos que se puedan hacer amortizaciones. Claro, entonces, claro, en principio eso se podría hacer, si bien tiene que ir en igualdad de condiciones con la parte privada. Es decir, si tu banca privada ese esquema te lo da, pues nosotros lo vamos a hacer espejo. Entonces, eso ya es ver el proyecto, las necesidades, la lógica y… Vale. Y cuando decís que es igual que la banca privada, o sea, ¿asemejáis también tipos de interés? O sea, no solo plazos, también los tipos de interés. Todas las amortizaciones se igualarían al préstamo bancario, ¿no? Eso es, claro, Vale. y las amortizaciones se van haciendo porcentualmente. Es decir, si al final vas en un 70-30, pues por cada euro que entres, 70 céntimos para SE, 30 para la otra. Insisto, y la parte de igualar condiciones de mercado en alguien que opere en esos términos es porque no se pueden considerar ayudas de Estado. Es decir, no damos tipos bonificados. Vale, entendido. Muchas gracias. A ti. Hola María. Miguel, muchísimas gracias por veniros y por el esfuerzo, ¿vale? de veniros aquí y comentar cómo estáis planteando el tema este de los fondos. Yo tenía una pregunta y no me acaba de quedar claro, no sé muy bien dónde está el límite o si se puede fijar en relación a la financiación de un proyecto concreto, ¿vale? O en relación a la financiación de una empresa que tiene un business plan que va a hacer un proyecto concreto, ¿no? O que va a hacer varios proyectos, ¿no? Porque entiendo, lógicamente, que ya hay otro tipo de ayudas, incluso públicas, para la financiación de proyectos, ¿no? y ayudas directas. ¿Cómo se hace ese límite o cómo lo tenéis planteado de cara, ¿no? a una empresa que quiere capitalizar para desarrollo de productos audiovisuales concretos al final, ¿no? No son empresas de servicios, no son empresas de infraestructuras. Lo que quieren es desarrollar pues, su propiedad intelectual y, oye, con el resto de financiaciones generales, de canales de televisión, ayudas públicas, desarrollar 2 o 3 proyectos concretos. ¿Ahí entraríais de alguna manera en ese equity de esa empresa o dónde ponéis un poco la barrera? A ver, si hay algo apasionante de este sector, yo creo que todos lo sabéis, es que no hay 2 casos iguales. Entonces, vamos muy caso a caso. Pero en términos así generales, por ejemplo, pues una empresa que dentro de su plan de negocio tenga, por un lado, invertir en desarrollos de IPs, o sea, que eso en realidad ya estás financiando el proyecto, o sea, esa parte previa, pero bueno, ya estás entrando en la financiación, que tenga como varias líneas y una de ellas, es decir, la parte de financiación de los proyectos, no sé a qué te refieres. Si, por ejemplo, te refieres a que en un momento dado se pueda cubrir con ese equity gap, es decir, el famoso gap de un proyecto, se puede ver. Si es para el descuento, es un poco más, por la parte de equity es un poco más raro. No sé, todavía por la parte de deuda encontrar, pues no sé, que hubiera desembolsos según va habiendo proyectos y que hay una serie de KPIs que según se cumplen, tendríamos que verlo. O sea, me es difícil o sea, te invito a que tengamos una conversación y si quieres en más detalle me cuentas y te voy diciendo, pero bueno, en la medida en la que podemos estamos abiertos a apoyar cuanto más mejor cualquier iniciativa. Hola, buenos días María, muchas gracias por estar aquí. Te quería preguntar la posibilidad, que creo que era un poco la línea de la primera pregunta, de compatibilizar lo que son estos fondos con los incentivos fiscales. Por ejemplo, en Canarias tenemos la Reserva de Inversiones Canarias y si habría compatibilidad de que la parte privada pudiera utilizar esas herramientas con la parte, ese 49%, bajaría el 49%
entiendo que no, al no ser una ayuda de Estado. Entonces quería... La parte privada tiene que ser privada real, no vale la parte de incentivos fiscales. O sea, que no podría ser una aplicación de la RIC, no tendría que ser... Inversor 100% capital privado real. Y, o sea, tanto por la parte del equity como por la parte de préstamos, ¿vale? Lo digo porque esto ya me lo han dicho alguna vez y procuro ser bastante claras. Con la parte del incentivo fiscal no se puede completar el 30%. O sea, tiene que ser deuda real. Parece sí que no se podía aplicar la deducción de I+D, por ejemplo, para amortizar el préstamo, que yo creo que era una de las... No, a ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es que en un momento dado un ingreso vaya a amortizar, pero otra cosa es que ese ingreso, es decir, si tú me dices por la parte de préstamo el 30% te lo pongo con la parte del incentivo fiscal, eso es lo que no vale. Pero si tú luego dentro de tus ingresos de tu empresa te viene un incentivo fiscal y te va a amortizar porcentualmente, eso es, o sea, es diferente, pero no, o sea, una cosa, digamos, son los ingresos que tenga una empresa y que vayan a amortizar un préstamo, y otra cosa es que ese 30% se ponga directamente con el incentivo fiscal. No sé si me explico. Es decir, que tú podrías tener el incentivo fiscal, un contrato con quien sea, y todo eso va en esa cascada de amortización. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues con esto finalizamos esta parte de intervenciones. Muchas gracias de nuevo a todas las personas que se han interesado en conocer más a fondo la SED, ¿no? Y las oportunidades y los vehículos que nos brinda para reforzar nuestro ecosistema o nuestro universo, como decía María, ¿no? En Canarias. Ahora tenemos un pequeño coffee en la parte superior de este espacio tan maravilloso, de estos antiguos cine Price. Agradecer antes de irnos no solo a Miguel y a María, sino también a la Tenerife Film Commission, a Blackout, a Flybus y a Pantalla Canaria, socios todos del clúster, que nos han ayudado con la organización del evento y también, bueno, pues con toda la parte de gestión. Muchas gracias y nos vemos ahora arriba tomándonos un café.